llamado a honrarnos unos a otros, de los versos 3 al 16, el llamado a honrar a Dios haciendo misericordia, específicamente a través de las viudas. La semana pasada veíamos del 17 al 18 el llamado a honrar a quienes nos pastorean, y hoy quiero abarcar toda esta sección bajo 3 encabezados que engloban el llamado de la iglesia a honrar la iglesia, a honrar el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver 3 elementos importantes. Primero, como iglesia honramos a Dios cuando sabiamente ejercemos disciplina. Yo sé que la disciplina a muchos no nos gusta, pero a veces no nos gusta por las experiencias que hemos tenido, que a veces no sabemos como iglesia aplicar disciplina. Algunos se molestan porque no aplicamos disciplina a algunos y otros se molestan porque aplicamos disciplina. No. Y sinceramente, cada congregación termina diseñando sus estructuras de cómo disciplinar a alguien, sus tiempos. Hay hasta como categorías. Si pecó mintiendo, ¿cuánto de disciplina? Nada, dice, porque casi todos echamos mentiras. Y ahí vamos. Si echó trago, si hizo esto, si robó, si aquello, ¿no? Y hay como esta sección en los estatutos de las congregaciones o de las denominaciones de cómo aplicar disciplina. Pero esto no es nuevo. Ya en la iglesia de Éfeso habían situaciones que implicaban con las formas o las situaciones que necesitaban disciplina. Nada más como una aclaración, la disciplina es bíblica. Y 2, según el escritor a los Hebreos, la disciplina solo se le da a quienes, a los que son hijos. ¿Ah? Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Pero aquí en Éfeso, acuérdate, la semana pasada lo veíamos, habían ancianos, líderes o pastores que estaban haciendo bien su trabajo, pero parece ser que no los estaban honrando. Pero por el otro lado también habían ancianos, líderes o pastores que estaban haciendo un mal trabajo. Entonces Timoteo tiene que venir e imponer disciplina. Pero ¿cómo se va a imponer la disciplina? Sobre todo a un líder. Y lo primero que quiero que entendamos es, mira lo que dice el verso 19. No admitas, ¿qué dice? A menos de que haya... Ok, lo primero que tenemos que entender es que aquí hay un principio regulativo para toda la iglesia. Por el pensamiento que trae Pablo de los versículos anteriores cuando dice honra a los pastores, honra a los ancianos, ahora va a venir un elemento de la disciplina a los ancianos. Pero el principio regulativo, por así decirlo, es que esto se va a aplicar a toda la iglesia. Y aquí va a darnos las directrices de cómo establecer una disciplina en la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo, no importa el cargo que tengamos en una congregación, ya sea pastor, líder, o hoy que se autonombran profetas y apóstoles, nadie está exento de pecar. Nadie. Y es más, tampoco tiene que ver la cantidad de años que lleves en el evangelio. Es triste ver gente con X cantidad de años en el evangelio caer en pecados escandalosos. Pero ¿pasa sí o no? Claro. Porque hasta que Cristo venga o nos vayamos, la lucha contra el pecado va a seguir. Sobre todo, Satanás buscará hacer que cada uno de nosotros como cristianos pequemos, pero sobre todo en el caso de los pastores, ancianos, líderes, cuando caen, Satanás añade algo a su caída y es la exposición pública. No es, miren, vamos a ponerlo así. Es lo mismo en cuestión de pecado que un cristiano que, vamos a decir que ni miembro es de la iglesia, un fin de semana o un sábado se fue a echar trago
el domingo que sea crudón, ahí está en la iglesia, pero a veces como ni es ni miembro, pues no lo podemos ni disciplinar, ¿va? Pero ¿y si el pastor se fue a echar trago el sábado y anda predicando crudón? ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde se hace más escándalo? Pero es más, hasta los dos estaban echando un trago juntos. Dice, lo voy a discipular, dijo el pastor, y botaneando quedaron los dos. Al otro día los dos están en el culto. Nadie le dice nada al otro hermano, pero contra el pastor. Vámonos todos contra el pastor. Nadie va a sacar una nota en Facebook del hermano que echó trago, pero contra el pastor. Y a veces la plebe que lo conoce dice, cae un pastor y entonces el no cristiano dice, ¿ya viste? Ya, si quieren que me están evangelizando si todos los pastores son iguales. Entonces, en una etapa en la que estamos viviendo, que la exposición a través de redes sociales se magnifica en un par de segundos, la iglesia tiene que ser sabia en cómo va a disciplinar a sus líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos tratando con nada menos que el cuerpo de Cristo. Y es triste, pero a veces nosotros, que somos el mismo cuerpo, nos golpeamos a nosotros mismos por falta de sabiduría. Sí, esperemos que el mundo nos golpee, pero es triste cuando la misma iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se hace daño. Y esto no es de ahorita. Esto se viene desde que la iglesia inició. Líderes que estaban cometiendo ciertos pecados, había que disciplinarlos. ¿Pero cuál era la forma? Entonces, lo primero que Pablo dice, cuando un anciano está pecando, bueno, alguien posiblemente traiga una acusación contra este líder, este pastor. Y cuando Timoteo recibiera esa acusación, parte del proceso era que tenía que buscar, ¿qué dice? 2. ¿Por qué? Porque podría ser que la persona que trae la acusación más que nada tiene algo personal en contra del líder y está inventando algo. Como aquel perrito que la señora sacaba a vender sus tamales y pasaba el perrito y se los llevaba. Y un día le dice la señora al perro, te voy a levantar un falso, vas a ver. Y sí, pues, la siguiente vez que pasó el perrito y se lleva los tamales, dice la señora, ese perro tiene rabia. Y lo mataron al perrito. No tenía rabia. Pero la señora traía algo contra. ¿Sí me explico? Lo mismo. Si yo tengo algo contra un líder, contra un pastor, me es fácil decir, yo lo vi, yo esto, yo lo otro. Y en lugar de que si eso es cierto, acercarme a la persona y empezar a trabajarlo a manera personal, empiezo a regarlo. La regamos, dice, ¿no? Y entonces al rato medio mundo sabe algo que tal vez o no es cierto o está sacado de contexto. Aunado, y esto es una realidad, no lo digo por la congregación en sí, esto lo digo de manera general. Mayormente a los líderes se les exige que den todo, pero pocas veces caminamos con ellos, oramos por ellos, y entonces el enemigo se aprovecha de situaciones como esa. Entonces, Pablo va estableciendo la línea correcta. Si alguien tiene una acusación contra alguien,
que traiga 2 o 3 testigos para comenzarlo a trabajar. Se analiza la acusación, se investiga la acusación, se habla con el acusado, de tal manera que cuando dictaminemos lo que se vaya a dictaminar, sea un dictamen bastante informado. Y este es el mismo principio de Mateo 18. Vamos tantito a Mateo 18, verso 15 al 17. ¿Lo puedes poner tantito en la NTV? Y lo que te decía, que aquí hay un principio regulativo. Este proceso tendría que ser con cualquier cristiano. No como para decir, bueno, a los líderes va a ser de una forma, por así decirlo, y a los otros que no son líderes de otra forma. No, este principio se tiene que aplicar de manera general. Por ejemplo, piensa que alguien trae una acusación contra alguien. Entonces, si esa acusación es un elemento de pecado, Jesús ya dejó la línea también trazada y dice, si un creyente peca contra ti, o ha cometido alguna falta, algún pecado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Háblale en privado. Hermano, quiero hablar contigo. Hay esto y esto. Explícame, porque tal vez yo lo estoy entendiendo mal. Y entonces, con sabiduría, con gracia y con amor, ¿qué dice? Hazle ver. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona, has hecho que se reconcilie. Pero en el caso de que si es un líder, el pecado entonces tiene que tratarse de una manera específica, más si es alguien que está al frente llevando a cabo, ya sea alabanza, ya sea al frente de un ministerio, ya sea predicación o otros elementos. El punto es que todo comienza con acercarse a la persona. Todo comienza, dice, en privado. Vamos a suponer que la persona lo niega y persiste. Y entonces, ahora sí, mira el versículo 16. Pero si no te hace caso, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Vuelve. Hermano, ¿te acuerdas que lo platicamos? Mira, me preocupa, lo he visto nuevamente, o he sabido de esto, o esto está pasando. Ahora quiero traer ¿a cuántos? Y no es como que ahora ya públicalo en Facebook. No. Esto es sabiduría, esto es honrar el cuerpo de Cristo, esto es cuidar la iglesia. Y entonces los testigos están ahí para confirmar. ¿Qué dice? Verso 18. Y aún así la persona se niega a escuchar, ¿a dónde hay que llevar el caso? Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a quién. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Timoteo. Si el pastor, líder o anciano cae en una falta, hay un acercamiento privado, él no entiende, no hace caso, llamamos a testigos, él no hace caso, entonces ya entra ¿quién? La iglesia. Y en el contexto aquí la iglesia es la membresía. Porque esta situación no la podemos traer un domingo de manera abierta cuando posiblemente tengamos invitados. Imagínate el invitado nuevo. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer con este hermano que va a decir, ¿y esto qué es? Está más duro acá que en la comisaría ejidal. ¿No? No, es la membresía. Y entonces, ahora la membresía es, hermanos, entre todos le hagamos montón. Ya, no hubo ninguna respuesta. Entonces, este pastor, líder o anciano, concluimos como iglesia que es ¿qué? Pagano. Concluimos en otras palabras que no es cristiano. Pero ya puso su iglesia en otro lado, porque así somos. Vamos a poner ahí también, porque pues sí, puede poner 100 iglesias. Pero si huyó de una sin la disciplina correcta, va a hacer lo mismo.
Porque el problema va en el corazón. Y a la iglesia que vayan. Se salen de una porque algo no les gustó y van para otra. Y allá llegan a contar sus historias donde ellos son las víctimas. Y al rato. Y ahorita vamos a ver algo porque esto es serio, hermanos. De verdad, esto es muy serio. Nosotros a veces, a la primera que uno cae, ¿qué decimos? Yo creo que ni cristiano es. ¿Cómo lo sabes? Acércate, habla. Hay un proceso. Y es Dios quien ha establecido este proceso porque es el cuerpo de Cristo. Y esto se aplica a todos los cristianos por igual. Porque, hermanos, pensemos en un pastor, en un líder, en un anciano que cae en un pecado escandaloso, pero se arrepiente. ¿Será que Dios lo perdona? ¿Será que Dios lo perdona o no? ¿Y será que nosotros lo perdonamos? A veces no. Depende, dice. Ojo, pero no confundamos, por favor, sobre todo en el caso de pastores, líderes o ancianos. Una cosa es que Dios lo perdone. Vamos a buscar su restauración, sobre todo su restauración con Dios. Pero de ahí que sea restaurado al ministerio, ese es otro tema. ¿Me explico? Ese es otro tema que necesita ser analizado a detalle. Por ejemplo, solo por citar aquí un ejemplo para que vean lo complejo que es esto. Pensemos en un pastor con su esposa que llegan al divorcio. Se divorcian. ¿Él puede seguir siendo pastor? No estamos hablando de si es cristiano o no. ¿Los cristianos se divorcian? Tristemente sí. Lo ideal sería que no. Pero tristemente sí. Pero pensemos en un pastor que está divorciado. Que ojo, otra cosa es que cuando no era cristiano se divorció y luego Cristo lo alcanzó. Pero ya pensamos en alguien, en un pastorado, en un pastor, en un anciano, en un líder, se divorcia. Y es tu pastor. ¿Tú seguirías en esa iglesia si él no lleva un proceso de disciplina? Pero bien que andábamos siendo pastoreados por un puro ladrón de repente, ¿no? Pero bueno. Se vuelve a casar. Ahora sí, su esposa vive. Está en su segundo matrimonio. Es más, vamos a complicar más esto. Él no tuvo la culpa del divorcio. La mujer lo abandonó por otro hombre. Hay un proceso de divorcio. Se divorcian. Él sigue pastoreando. Y él se casa con otra mujer. Cristiana. Ponerlo así. ¿Tú te congregarías en una iglesia así? Complejo, ¿no? Vamos a suponer de otro pastor, porque acuérdense, Timoteo está hablando de ancianos, ¿no? Que se robó paga de la tesorería. Y de repente llegó con la tesorera o el tesorero y dice, hermano, hermana, ahí le firmo, dicen unos, ¿no? Transfiérame o páseme tanto porque se ocupa para unos hermanos que vienen de Colombia y Cuba. Y bueno, yo he sabido de tesoreros que le dicen al pastor, no pastor, porque esa no es la forma de pedir el recurso. Yo he sabido, y eso es muy bueno. Esa no es la forma, pastor. Para yo entregarle recurso a usted, tiene que haber un proceso.
Pero hay pastores que se aprovechan de su autoridad, ¿sí o no? Y llegan y dicen, tesorero, ocupo tanto. Y agarran el dinero de la iglesia como su banco, ¿sí o no? ¿O estoy hablando cosas raras? Y tú lo sabes, que ya a la hora de entregar el reporte, dice ingresos tanto, egresos tanto, otros gastos ponen, ¿no? Para que nadie pregunte, ¿no? Gastos varios le ponen, ¿no? Así ya nadie pregunta. Y hermano, y ya en la plática de los pasillos, ¿y eso? No, es que el pastor lo pidió. ¿Lo disciplinamos al pastor? ¿Tú te seguirías congregando ahí donde hay un pastor que simplemente se aprovecha de esas situaciones? El hombre es fiel a su casa, buen padre, buen predicador, pero en el tema de la lana se aprovecha de las finanzas de la iglesia. Y de repente un domingo dice, hermano, les quiero pedir perdón porque la verdad he pasado situaciones económicas complicadas y he tomado prestado sin consentimiento, sin permiso de nadie, dinero de la iglesia. Pero denme chance, lo voy a ir pagando poco a poco. ¿Qué hacemos? ¿Ven lo complejo del asunto? ¿Ven lo difícil? Porque yo sé que en la mente de cada uno dice, no, 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 córranlo. Y otros, no, 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 lo perdonemos. Y de ahí, pues todos pasamos necesidad. Y son muchos pensamientos, son muchas ideas, muchos puntos de vista. Por eso, ahora imagínense Timoteo ante una situación tan compleja en Éfeso, donde tiene que poner orden. Pablo empieza diciéndole, mira, las acusaciones no solamente ven que te las vengan a decir y ya no. Tiene que haber testigos, tiene que haber el proceso por lo menos de Mateo 18, tiene que haber un proceso de investigación para determinar qué va a pasar. Pero luego mira el verso 20, porque aquí la cosa se complica más. A los que continúan en pecado, ¿qué dice? Ok. Nuevamente, sigamos con el ejemplo de un pastor al que, porque nuevamente, estamos aplicándolo a un pastor, pero esto se aplica a cualquier cristiano. ¿Ah? Ese es el punto. Pensemos que al pastor ya le aplicamos Mateo 18. Ya caminamos ese proceso. Ahora, lo que se tiene que hacer es comunicar la decisión de disciplina a la iglesia. De tal manera que evitemos a la iglesia que la iglesia peque en murmuración y chisme. Porque sí o no a veces pecamos ahí. Sobre todo cuando vamos ahí caminando, empezamos a murmurar y empezamos a generar un chisme. Nuevamente, los líderes y ancianos, al honrar el cuerpo de Cristo, tienen que comunicar la decisión de la disciplina de tal manera que la iglesia tenga, por lo menos, tal vez no a detalle, pero sí la decisión de disciplina. De tal manera que haya un testimonio precisamente de lo que se está haciendo. Nuevamente estamos honrando el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí surge un problema complejo, porque dice que a los que continúan en pecado, ¿verdad? Regresemos tantito a la idea de Mateo 18. Dice, acércate a la persona en privado, habla con la persona y pensemos que la persona en privado, tú y la persona dice, hermano, tienes razón. Fallé, pido perdón a Dios, puedes orar por mí y te habla de su convicción y ya. ¿Cómo sabes tú que eso es genuino? Porque una de dos, o hay tres opciones por lo menos. Una, es bueno para engañar.
2, es solo remordimiento. Y el remordimiento al rato ya pasó. O 3, realmente se está arrepintiendo. ¿Cómo disiernes tú en cuál de las 3 está? Porque nuevamente puede venir y te engaña. 2, puede venir y tiene remordimiento, se siente mal, pero al rato es lo mismo. O puede venir y realmente tiene una convicción genuina del Espíritu Santo. A ver, papás, ustedes conocemos cuando nuestros hijos nos están engañando. ¿Ah? ¿No? O cuando solamente están hablando o son lágrimas, como dicen, del ojo para afuera. Pero sabes cuando realmente tus hijos tienen un arrepentimiento genuino, ¿sí o no? Ok, pero parte de que tú conoces a tus hijos es por la relación cercana con tus hijos. El problema en la iglesia es que nos vemos cada cierto tiempo, en la semana. Entonces podemos engañarnos, todos, unos a otros, la neta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí ponemos una máscara y en la calle otra. Ok. ¿Cómo le hacemos entonces para determinar en qué momento hacemos el verso 20? Reprenderlos en presencia de todos. La clave está al principio del versículo. ¿Qué dice? Y aquí la duda del millón. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre el primer acercamiento al segundo con testigos? ¿Cuánto tiempo damos para determinar que ese arrepentimiento vamos a ver si es genuino? Porque hoy sí, aquí lágrimas, pero al ratito haciendo lo mismo, ¿sí o no? Necesitamos entonces para ver un tiempo. Vamos a ver si su cambio es real. Vamos a ver si la persona realmente cambió. Pero si lo vemos nuevamente, si persiste, ¿qué dice o continúa en qué? Entonces no hubo arrepentimiento, entonces pasamos a la segunda etapa. Si continúa en pecado, entonces pasamos a la última etapa. Y si continúa en pecado, entonces decimos, ¿saben qué? Este hermano, esta hermana ha continuado en este pecado una, otra vez. ¿Saben qué? Creo que en la junta vamos a determinar. Todos intentamos hablar con esta persona. ¿Sabes? Creo que este hombre, esta mujer no es cristiano. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de pecado. Y la convicción de pecado no nace de uno, es un regalo de Dios a los que son sus hijos. Pero nuevamente, no a la primera señalamos y decimos, no, ni cristiano es. Espérate. Porque también los cristianos caemos, fallamos. Y en este mismo pensamiento, vayámonos al verso 24. Mira el verso 24, que aquí para mí, por favor, regáleme tantito su paciencia. Esto es importantísimo porque es el cuerpo de Cristo. ¿Puedes poner tantito este versículo en la NTV, hermano? Recuerda, Timoteo, recuerda, ojo, mira esto, que los pecados de algunos individuos, ¿qué dice? Si yo echo trago hoy y alguien me ve en la calle, hay posibilidades que, voy a ponerlo así, que ese pecado esté manifiesto en mi vida en ese momento. Sí, ¿por qué? Porque ando borracho. Porque apesto alcohol. Ok, ¿sí o no? Ok. Hay pecados que son evidentes. Pero hay otros que dice, al final, dice, los pecados que son evidentes los llevan a un juicio. Es decir, hay una consecuencia en el momento. Y nuevamente esto es sabiduría. Si ya lo vi al hombre, al pastor que está borracho, estoy poniendo este ejemplo, si ya lo vi que está borracho, es un pecado evidente, esto tiene que llevarse a disciplina.
¿Qué? ¿Tengo que esperar 6 meses para ver si se arrepintió? Ya fue evidente. Ok, tengo que atenderlo. Tengo que hacer algo. Como iglesia tenemos que atender esa situación porque el pecado se ha hecho evidente. Pero hay otros tipos de pecados que dice. Al final, otros que dice, hermanos, ¿has escuchado noticias de pastores, líderes que llevaban años en un pecado específico? Y nadie lo sabía. Pero ¿quién sí? Dios. Porque nosotros, o lo voy a hacer personal, yo puedo engañarlos a todos, pero a Dios no. Tarde o temprano va a salir a la luz lo que tenga que salir a la luz. Hay quienes al principio, y ahorita vamos, es que todo está conectado de una manera increíble, la verdad es la palabra, la perfección de la palabra de Dios. Hay quienes son muy buenos engañando a la gente, que hasta dentro de la iglesia son tan buenos que los ponemos como líderes. Y todos nos somos engañados, pero a Dios no. Y es su iglesia. El miércoles veíamos, hace unos miércoles veíamos, ¿quién está edificando la iglesia? Dios. Y Dios es santo. Y a su tiempo, Él va a sacar a la luz lo que tenga que sacar a la luz. Esto es triste, pero es la realidad. Nuevamente, ¿cuántas noticias hemos escuchado de pastores que dicen, 5 años llevaba una relación? O X cantidad de tiempo. ¿Y que nadie se dio cuenta? No, nadie se dio cuenta. Pero nadie les pareció sospechoso. No, a nadie le pareció sospechoso. Vaya, fue muy bueno en esconder esto, pero a Dios no. A Dios no se le va nada. Esta es mi teoría en casos como esos. Esta es mi teoría. Que Dios no va a hacer nada al principio porque nos da la gracia para arrepentirnos, para confesarlo. Pero si persistimos en el pecado oculto, y vuelvo a repetir, por favor, ya, dejemos de aplicarlo esto solo para pastores y líderes. Esto es para todos como cristianos, porque es la iglesia del Señor. Si tú y yo estamos en pecados ocultos y no hemos venido en arrepentimiento, tarde o temprano Dios va a traernos a sus pies humillados y avergonzados. Pero déjame aclarar esto. Dios va a traer a sus hijos que andan en pecados ocultos, dando una cara aquí y siendo otros allá afuera. Nos va a traer humillados, algunos avergonzados, siempre y cuando seamos sus hijos. Porque si no somos hijos, no hay disciplina. Pero ¿cómo ese pastor, decimos algunos, engañó a su mujer o dejó a su mujer, ya se volvió a casar, hace lo que quiera con la iglesia y ahí sigue? Tranquilo. Si es hijo de Dios, Él se va a encargar. Pero en una de esas no es ni hijo de Dios, pero es pastor. ¿Y eso? Ese es un título. Cuidado, hermanos. Pero si era cristiano, de título.
Qué horrible sería, hermanos, que Dios nos dejara en nuestro pecado, creyendo que no va a haber ninguna consecuencia, creyendo que a la iglesia la estoy engañando y en el día de mi muerte, al despertar, justo después de mi muerte, abrir los ojos en el infierno. Esto es serio, hermanos. Porque yo no puedo solamente engañarlos a ustedes. Yo puedo autoengañarme diciendo que estoy bien y que mi estilo de vida, como no veo consecuencias en el momento y todo va bien, no hay problema. Y eso, mis hermanos, es un área de donde nuestros ojos han sido cerrados por el pecado. Sabemos que estamos en pecado, sabemos que estamos haciendo el mal y no hacemos nada. No hacemos ninguna, ni tomo decisiones para agradar a Dios. Y entonces supongo que como Dios no hace nada, como mis hijos están bien, como hay dinerito, no hay una disciplina por ahí. No. Estoy bien. Cuidado, de verdad, cuidado, tengamos cuidado. No vaya a ser que pensemos que estamos bien, la muerte nos sorprende y cuando abramos los ojos, estemos en el infierno. Y ahí, dice la Escritura, será el lloro y no hay para atrás. Hoy es el día para componer nuestras vidas y estar a cuentas con Dios ya, hermanos. Ya esto no es un juego. ¿Quién te asegura el mañana? ¿Quién te asegura que vamos a estar al rato? Esto es algo muy serio, hermanos. Pero para que no me vean enojados, vamos al verso 25. Sí, porque ya los veo como que me están mandando a mí al infierno. ¿Qué dice el 25? De la misma manera, las buenas acciones son evidentes ahorita, ¿verdad? Algunas. No, el hermano le echa ganas, la hermana, mis respetos, dice, ¿no? Pero hay buenas acciones que dice. Esto, por un lado, hay pecados que son evidentes en el momento, pecados que son ocultos, pero que tarde o temprano se evidenciarán. Y ponle, muchos terminan, ojo, mueren en esta vida, nadie sabe su pecado, nadie supo su doble vida, por así decirlo, pero en el cielo se va a abrir el libro. Y ahí va a estar lo duro. Ahora Pablo pone el lado positivo. Hay acciones que son evidentes. No, el hermano, mis respetos, temprano llega todos los días, ¿no? Y hay evidencia de las buenas acciones. Pero hay otras acciones que se hacen, dice, en secreto. Y a veces para mí, digo, estas son increíbles porque nos hacen ser humildes de no buscar el reconocimiento público aquí. Y tal vez acciones que tú hagas en secreto, ayudas que tú das que nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Y un día Dios te lo va a recompensar. Yo te animo a que te sumes a hacer buenas acciones de estos dos tipos. Evidentes, que te veamos chambear, güey. Pero también te animo que hagas buenas acciones en secreto. Porque eso es bueno para el corazón. Nadie te dijo gracias. Nadie lo vio. Ya se solucionó. ¿Quién fue? Saber. Pero alguien sí lo sabe. ¿Quién es? Y Él, aunque ya nos dio la salvación, nos promete recompensas. Entonces, honramos el cuerpo de Cristo cuando aplicamos disciplina. Avancemos, hermanos. Se me está yendo el tiempo. Versículo 21 y 22. Honramos al cuerpo de Cristo eligiendo bien a nuestros líderes. Verso 21. ¿Qué dice? Y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, y esto miren lo que presenta aquí. Presenta al Padre, presenta al Hijo y a todo el elemento angelical.
que obedezcas estas instrucciones. ¿Qué dice? En la iglesia no podemos mostrar favoritismo. Santiago ya habló también de eso. Sobre todo en la elección de líderes, muchos fallamos en esto. Es triste, pero hoy vemos iglesias que se vuelven empresas donde muere el pastor y ¿a quién se lo deja? Y se vuelve como algo hereditario. Vemos iglesias manejadas peor que una empresa. Porque como no sabemos elegir líderes, terminamos eligiendo, bueno, ya vuelvo a repetir, por eso digo que es peor que en una empresa, porque por lo menos en la empresa, si buscas escalar, hay exámenes, hay lineamientos, pero por ejemplo en el gobierno, si buscas escalar de cargos, muchas veces es a través de compadrazgo. Sí, dice, ahí vas al curso, le dicen, nada más para que no digan nada. Lo peor de todo, que eso a veces lo hacemos en la iglesia. Los líderes del pastor, ¿quiénes son? ¿Los hijos? ¿O los que con él se lleva bien? Los que él decide. Y entonces termina siendo una estructura donde el pastor es el que manda y solo va. Cuidado, porque en un mundo caído, la iglesia tendría que ser diferente. Por eso mira el consejo del verso 22. Y es aquí donde hemos fallado. Nunca que dice, te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No hay prisa. Acuérdate, yo puedo nombrar un líder hoy, pero acuérdate que hay pecados que dice que son evidentes. Pero hay otros pecados que dice que se manifestarán. Pero necesitábamos un líder. Y entonces, por prisa, es que el hermano le echa ganas, lo nombramos líder, imponemos manos, y cuando venimos a ver su pecado se volvió evidente. Y entonces nosotros mismos, en querer hacer las cosas a nuestra manera, traemos deshonra al cuerpo de Cristo. ¿Me explico? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Nunca te apresures. Pero mira una de las razones. No participes en los pecados de los demás. ¿Por qué? Porque es precisamente el tiempo que va manifestando el carácter. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Me encantaría que hubiera una regla, pero si dijéramos, vamos a ver tu testimonio en 5 años, hay lobos que 5 años van a mantener un buen testimonio. Y al 6º año van a destaparse, porque lo que querían era un liderazgo. ¿Me explico? Hemos fallado, lo digo por mí primeramente, que ponemos en primer lugar el carisma en lugar de carácter. Habilidades en lugar de carácter. Es que es muy bueno, sí, pero no tiene el carácter y no sabemos si tiene el llamado. Hay quienes son buenos, y ojo, mira esto, por favor, ten sabiduría para entender esto. Hay quienes son buenos líderes para un ministerio, pero eso no significa que sean llamados para pastor. ¿Me explico? Hay quienes son muy buenos predicando, pero eso no significa que sean llamados para pastor. Hay quienes traen un currículum del mundo que dices, wow, levantó 3 empresas.
buen líder. Hasta algunos decimos, no, yo creo que Dios lo mandó y lo agarramos a dos manos porque en el mundo tuvo éxito. Y entonces necesitamos una visión de crecimiento. ¿Y quién mejor que el que acaba de llegar? Porque hemos visto cómo sus empresas crecen, cómo tiene éxito en el mundo, y entonces en automático compramos esta idea de que aquí va a ser lo mismo. Porque nos olvidamos que esto no es algo humano. La iglesia, su naturaleza primaria es espiritual. Porque Dios es la cabeza de la iglesia. La iglesia debe honrar a Dios, siendo sabia en elegir a sus ancianos, a sus líderes, a sus pastores. Elegir rápidamente, corremos el riesgo de que sí, en una de esas le atinamos. Pero el riesgo está que elijamos a personas que están en pecados ocultos. Y cuando yo presento al líder con pecados ocultos que yo no me di el tiempo para conocerlo y lo presento como líder, aquí ya se habla de la imposición de manos. ¿Puedes poner este 22 en la Biblia de las Américas? Ahí está. ¿Qué dice? Porque la imposición de manos tiene que ver aquí con un tema de establecer un líder. Entonces, llamamos a la persona que le echó muchas ganas. O uno de los errores que cometemos como plantaciones de iglesias, y esto lo he visto en un montón de plantaciones de iglesias, es ponemos de líderes a los que empezaron la iglesia, en automático. Porque como empezó, hay que honrarlos como líder. Pero ¿y si no tienen el llamado? ¿Me explico? Tal vez los podemos poner un tiempo por la necesidad. Pero de ahí tendríamos que moverlo. El problema es la inmadurez, que muchos sin cargo dejan de servir. Increíble que con un cargo servían. Les quitas el cargo, se desvanecen. Se desvanece su servicio, se desvanece su fe, porque resulta que amaban el cargo, no a Dios. ¿O estoy hablando otras cosas, hermanos? Esta es la realidad. Y entonces, el error que cometemos es que necesitamos un ministerio de adolescentes, porque ¿qué hago con los adolescentes? Híjole, no, el hermano se lleva bien con los adolescentes. ¡Hey, vente! Y si les predicas, y si armamos un ministerio de adolescentes, sale, órale, va, y ahí, mira, vamos a comprar un libro, y ahí está tu libro, y ahí está esto, y está lo otro, y órale, vamos a presentarlos a la iglesia, y ¡pum!, imponemos mano. Este punto de imponer mano es algo tan serio, que por eso Pablo dice, no lo hagas con ligereza. Porque en una de esas, por la premura de que hay un grupo de adolescentes y nadie los está atendiendo, no se nos vayan a ir. Él se lleva con ellos. Si van a echar la reta. No, retas para Cristo. Lo pongamos. Y al rato sale a la luz su pecado. En una de esas le atinamos. Y le elegimos bien. Pero esto no se trata de chabolado. Se trata de hacer las cosas hasta donde podamos, bíblicamente, porque aún haciendo las cosas así, puede que se nos vaya. Lo probemos 2 años y pasó la prueba y resulta que estaba mal el cliente. Puede pasar. Pero por lo menos de nosotros, que no quede el hacer las cosas con ligereza. No hay prisa, hermanos. Y yo te invito a, si tú hoy no tienes un cargo en la iglesia, por favor, no ames los cargos, ama a Cristo. Y si tú anhelas un día, dices, Señor, yo quisiera ser pastor, está bien. Pero si ahorita tú dices, un día quiero ser pastor, que se empiece a ver ahorita. Y no simplemente decir,
No, si yo fuera líder, bueno, no lo eres. ¿Qué sí puedes hacer? Apoya a tu líder, porque te aseguro que si tú fueras líder, te gustaría que te apoyaran. Ah, pero como no eres líder. Pero si yo fuera líder, ahí estamos, enfrascados en estas ideas y no avanzamos. Pero avancemos, hermanos, porque esta hambre me está dando. Honramos a Dios honrando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Dijimos, número 1, aplicando la disciplina bíblicamente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Número 2, honramos a Dios al bíblicamente elegir a nuestros líderes. ¿Vamos bien? Tercero y último, y con este cerramos el capítulo, versículo 23. ¿Qué dice el 23? ¿Me ayudan a leerlo? Me encanta la NTV. ¿Puedes ponerte dentro de la NTV? Me encanta cómo le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? ¿Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago? ¿Ya qué dice? Ah, qué hombre este para enfermarse. Ok, quiero hacer un par de aclaraciones aquí. Lo primero, no debemos confundir esto con 1 Timoteo 3:3. En 1 Timoteo 3:3 dice que uno de los requisitos del anciano es no ser dado a mucho vino, no ser, que no eche trago, pues. Esa es la nueva versión Tuxtla, que no ande echando trago. Pero entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, aquí lo vamos a entender con el contexto. Y es que en el contexto estamos hablando del primer siglo, donde, hermanos, la calidad del agua era mala. ¿Hoy? ¿Cómo está la calidad del agua? Peor. He visto unos garrafones, hermanos, que amarilla se ve el agua. ¿No? Creo que han hecho estudios de los garrafones, ¿no? ¿Y cómo ha salido el agua? Ahora, imagínense en el primer siglo, que no había como la camionetita que pasa despertándote en las mañanas diciendo agua osmopurificada y de manantial, dicen. Ni manantial hay acá, pero así se llama la colonia el manantial. Entonces, imagínate la gente que bebía el agua, se enfermaban muy seguido del estómago. Pero hoy no nos pasa, ¿va? Dame 3 con gordito, decimos todavía, y una horchata. Un agua de limón con chía, dice, porque hashtag mi dieta. ¿No? Y no sabemos de dónde viene esa agua. ¿No? Por eso dice, yo por eso no tomo agua en la calle, dice. Coca, dice. Por lo menos, dice eso allá. Entonces, pues el hermano Timoteo pues le batallaba con su estómago, ¿no? Se enfermaba muy seguido. Entonces, el consejo es no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino, porque creo que ya lo expliqué esto una vez, al agua se le echaba un poquito de vino, pero aquí el tema del vino no es como el vino que conocemos comúnmente, que a veces se usa hasta para algunas comidas o venden, ¿no? Esto era un fermentado bastante fuerte, que la idea era agarrar un poco de agua, ponerle un poco de vino, y esa fermentación de uvas, pues de cierta manera como que curaba el agua un poco, ¿cómo decirlo? La purificaba un poco, ¿no? Como cuando vas a limpiar verduras, ¿no? Que le echas agua y le echas ahí unas gotitas de algo y bueno, ¿no? Este es el principio aquí. Porque lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, tú eres el pastor ahorita de la iglesia, tú vas a poner orden.
Timoteo, así como quiero que honres al cuerpo de Cristo, honra también al templo del Espíritu Santo. Qué mal, y lo voy a decir primeramente por mí, porque esto me pega a mí. Qué mal testimonio damos los líderes que queremos cuidar el cuerpo de Cristo y no cuidamos nuestro cuerpo. También en la forma en que cuidamos nuestra salud se testifica. Esto no es nada que, no, dice, si me va a sanar el Señor, que me sane, dice. No, hermanos. Sí, estamos en un mundo caído donde nos enfermamos, donde hay muchas cosas con las que se batalla, hay un montón de virus y que el H1, que el H no sé qué, que la influenza. Ay, ya, hermanos, o sea, también nosotros seamos serios en esto. Y como dice el meme, dice la Biblia que vendrán cosas peores. Pero en la medida que podamos, sí, nos vamos a enfermar, pero en la medida que podamos, cuidemos nuestro cuerpo. No es como que tal gran friazo y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sin playera, echando con hielo. No, hermanos, seamos prudentes. ¿Me explico? Porque al rato, y bueno, lo entiendo que de vez en cuando nos pasa, pero al rato ya no vienen al culto porque están enfermos. Los llamamos a servir, tan enfermos y ya nos las pasamos. Qué triste es eso, hermanos. ¿Cuándo nos vamos a empezar a cuidar nosotros? Porque para empezar, ¿este cuerpo de quién es? De Dios. ¿Y a quién le vamos a entregar cuentas de este cuerpo? Imagínense a nosotros como pastores o líderes. Dios me va a pedir cuenta de la iglesia. Dios me va a pedir cuenta de mi familia. Y Dios me va a pedir cuenta de mi cuerpo. Por lo menos tú, si no eres líder, ¿Dios de qué te va a pedir cuenta? De tu cuerpo. Cuídalo, por favor. Sé que van a decir amén, pero ya no sé cómo decírselos, hermanos. Se me acabaron las palabras ya. Y así decimos, no, yo soy reformado. Bueno, empecé a reformar tu alimentación. Empecemos a reformar nuestros hábitos. Sábado, 2 de la mañana, despiertos todavía. Y ahí venimos tarde al culto porque nos desvelamos y le echamos la culpa al tráfico, al otro que no se despertó. Hermanos, honramos a Dios también con buenos hábitos. Ahora resulta amén. Hermanos, no dices que como que tengo algo en los ojos tan rojos, pues tanto ver tele. No, dice, y todavía dice, no, dice, la Biblia dice, decía uno, todo por servir se acaba. Ni se suman a servir y ve por servir. Hermanos, dijera yo, no hombre, es que no hay luz en tu casa y con una vela estás leyendo la Biblia, híjole. No hay luz en la casa, pero lo bueno que contraté un plan sin límites, dicen. En la noche, pues en el cuarto está apagado todas las luces y parecemos a Moisés. Brilla el rostro, pues por el teléfono que está aquí. Y hay algo que hacer, hay algo que servir en la iglesia. No podemos, ¿por qué? Cansados, agotados, estresados. Y le sumemos un montón de cosas. Hermanos, cuidemos nuestros cuerpos. Es el templo del Espíritu. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y me encanta la NTV porque al final como que le dice, Timoteo, cada rato te estás enfermando. ¿No? ¿No eso es lo que le está diciendo? ¿Cómo dice Timoteo? Y de ahí pues. Si fuera chiapaneco el Pablo. Y de ahí pues.
Pero hoy compren quesadillas. Termino con esto, hermanos. Hemos terminado el capítulo 5. Un llamado a honrar a Dios, honrándonos entre nosotros, honrando a los necesitados, honrando a nuestros líderes, honrando al cuerpo de Cristo a través de la disciplina, honrando en ser sabios en elegir líderes, pero también cuidando nuestro cuerpo, hermanos. Necesitamos cuidarnos. Si queremos ser cristianos de sana doctrina, creo que estos capítulos 4, 5 y cuando comencemos el 6, nos da las directrices. Y es más, si tú empiezas a leer el 6, ahí habla de la paga. Pero llegaremos en su momento. Si sabiendo qué hacer no lo hacemos, es desobediencia. Si sabiendo las directrices para actuar, o sea, si ya sé que tengo que hacer, no lo hago, viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Disciplina. Un papá que es sabio con sus hijos no llega primero con el cinturón. Hay papás que son llenos de ira, que lo primero que sacan es el cinturón. No, un papá sabio viene y le dice, a ver, hija, no te expliqué que esto está mal. Porque luego decimos, eso está mal. Pero nunca les explicaste por qué está mal. Entonces un papá sabio llega y viene y dice, a ver, déjame explicarte. Ok, esto no se hace. Después vendrá el tema, si lo sigue haciendo, vendrá la disciplina y luego vendrá la vara. Proverbios. Ok. Dios actúa de esa manera. Yo creo, y no porque yo lo he predicado, pero, y si no es así, por favor, acércate y dímelo en amor para yo mejorar, porque yo necesito mejorar mucho en mi predicación. Pero yo creo que ha sido claro el capítulo 5. Sabemos ya qué hacer. En otras palabras, creo que Dios nos ha hablado. Ya nos explicó qué hacer y qué no hacer. Y a pesar de eso yo continúo en desobediencia, ¿qué vendría después? Disciplina. Y si a pesar de la disciplina yo continúo en desobediencia, ¿qué va a venir después? Vara. Y hay quienes pues estamos ya, ay, con el suero, no, dice, anhelo estar en la casa de Dios, dice. Y cuando podías ni venías. ¿No? Cuidado, a menos que te guste la vara. Pero la vara de Dios no es cosa de juego, hermanos. Es cosa muy seria. Pero la palabra de Dios, la disciplina y la vara de Dios viene solo para sus hijos. ¿Verdad? Si no somos hijos y estamos en constante desobediencia, la única conclusión es, no somos cristianos. Y lo que más necesitas en tu vida es el Evangelio. Piensa en esto. Si alguna vez has estado en un lugar donde hay otros niños y ves al otro niño portándose mal, ves a otros niños mintiendo, ves a otros niños siendo desobedientes, ¿tú los puedes disciplinar? No. ¿Por qué? Lo mismo con Dios. Si tú estás en un constante pecado y no has recibido disciplina ni vara, creo que es por una sola razón. Y te lo digo con amor, no te lo digo en mal plan, te lo digo porque ojalá hoy entregues tu vida a Cristo. Hoy ya pongas un hasta acá en tu vida y renueves ya tu relación con Dios y basta de estar jugando con el pecado y hoy entregues tu vida a Cristo porque no hay mejor regalo que podemos recibir que ser hijos de Dios. No juegues con Dios. No es como la gloria de Dios salió a jugar y me deja ganar. No, Dios no te va a dejar ganar. Te ama tanto que el amor de Dios transforma, no nos deja como estamos.
el amor de Dios transforma y la forma en que lo va a hacer cuando persistimos en algo, disciplina o vara. Yo no quisiera eso. Tristemente a veces tengo que llegar hasta ese punto por mi necedad, pero yo creo que Dios nos ha hablado. Ya, hermanos, sinceramente no sé qué más decir. ¿Te parece si oramos? Toma un tiempo con Dios, habla con Dios.